El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo en el estudio a nuestro colega Felipe Tasconrecio, quien hace presencia aquí en el Canal 2, y saludo por Sky a nuestros invitados de esta jornada. La señora Maidani Salcedo, ella es líder de organizaciones sociales que trabajan en el cruce de frontera departamental entre Caquetá, Putumayo y Cauca, y que trabaja también con organizaciones de campesinos cultivadores de coca. En proceso de sustitución. Que están, obviamente, ellos desde hace mucho tiempo en proceso de sustitución de estos cultivos. Y también saludamos a Evaristo Viveros. Evaristo Viveros está en el otro extremo, está hacia la costa pacífica en el noroccidente del Cauca, en Bocas de Vicay. Allí él también es líder social, es líder de campesinos que han estado inmersos en este proceso, tanto del cultivo de la coca como de la sustitución del cultivo, como de la erradicación o ahora el intento de aspersión con glifosato que el gobierno nacional quiere hacer. Estamos esperando que en el curso del programa podamos hablar con Carmito Abril, que es líder también campesino de los grupos que están dedicados al cultivo y a la sustitución de coca en la zona del Catatumbo. El problema con él es la conectividad. Ha sido muy difícil hacer las pruebas y por eso intentaremos una llamada telefónica. Bien, ¿por qué este programa con dos líderes de terreno y un experto analista y evaluador como Felipe Tascón? Porque hemos leído mucha literatura y hemos escuchado muchas apreciaciones de investigadores y de expertos, de académicos y también de políticos, pero poco se escucha hablar al líder campesino, el que está en el terreno, el que vive en el día a día la situación. Y lo hacemos porque con el argumento de que en Colombia hay casi 220.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, que estamos produciendo prácticamente 1.000 toneladas de coca al año, convirtiéndonos en el país que aporta el 70% de la producción mundial de coca en este momento, y que en Colombia hay 15 departamentos donde hay presencia de cultivo de coca. El gobierno nacional ha sacado un decreto con el que anuncia su decisión política de comenzar la aspersión con glifosato, es decir, a regar desde el aire con avionetas acondicionadas los llamados cultivos de coca, y dice en el decreto que evitará hacerlo en los parques naturales, en los centros poblados, cerca a las vertientes de los ríos y donde haya otro tipo de cultivos. Pero los expertos nos han indicado hace muchos años que es muy difícil controlar por vía aérea esa dispersión. De hecho, el estudio para seguridad y drogas, ICED, da un dato que es muy grave. Para erradicar una hectárea de cultivo de coca por aspersión aérea, se tocan 33 hectáreas, es decir, hay que asperger 33 hectáreas, hay que llenarlas de glifosato para que al final el resultado sea una que se logre erradicar. Además de que también dicen los expertos que la erradicación por este medio lo que hace es incentivar el jineteo de los cultivos, es decir, nos movemos de un lado a otro, tanto con los precursores que se utilizan como con las tierras que se dedican a este tipo de cultivos. Este es el tema que vamos a tocar hoy
y qué mejor que sean nuestros campesinos y nuestros líderes en terreno los que comiencen explicándonos la situación. Maidani, usted, entiendo que usted ha estado todos estos días precisamente en recorridos entre Putumayo, Caquetá, Cauca, trabajando con los campesinos sobre esta situación. Denos su parte, ¿cuál es el estado del arte de la situación hoy en esta zona que usted está representando? Maidani. Sí, señor, le escucho. Bueno, pues nosotros hemos estado en reuniones como organizaciones sociales analizando pues el decreto que saca el gobierno nacional. Y pues organizando también porque hay un incumplimiento por parte del gobierno. Nosotros fuimos firmantes en el año 2017 del acuerdo regional del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos de Nariño. Y resulta y acontece que pues hasta la fecha eso no se le ha cumplido al campesino. Entonces estábamos en el análisis también de la jornada que se viene de paro, cómo se va a salir. En reuniones estuvimos en Orito, la mesa de organizaciones sociales, la Meros, reunidos y analizando la situación, porque lo que su merced acaba de decir, la esparción de glifosato no va a acabar con el cultivo de coca. Eso es una mentira. Eso del gobierno es un negocio. Sí, yo espero que me da igual, porque si algún día tendré que dar mi vida por ser y defender el campo, los campesinos, y defender nuestros derechos, la daré. Y si tengo que ir a una cárcel por alguna palabra mal interpretada, también lo haré. Resulta y acontece que esto es un negocio de los demás allá arriba. Y lo que ellos están buscando es acabar con los parques, porque ellos no van a fumigar en los parques también hay coca. Eso es una mentira, que ellos digan que no hay coca. Entonces, los cultivos más grandes, entonces los vamos a dejar y vamos a acabar con los más pequeños. Claro, no estoy de acuerdo con el cultivo ilícito, por eso más de 7,000 familias firmaron el acuerdo regional en Putumayo para sustituir voluntariamente, pero al gobierno no le interesa acabar con la coca. Eso es un negocio que viene desde arriba. Entonces a ellos lo que les interesa es acabar con el medio ambiente, acabar con la Amazonía, acabar con la madre naturaleza, acabar con las fuentes hídricas, con el cuento que no va a fumigar en los parques. Eso es una mentira, porque en el parque también hay coca, y los que entonces fumiguen aquí abajo, entonces se van a ir al parque, y como en el parque está prohibido, entonces allá van a cultivar. Nosotros tenemos la disponibilidad y el campesino está muy preocupado porque es que en realidad el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a él no le interesa cumplir lo firmado en los acuerdos de La Habana, y más en el punto 4 y el punto 1. A él lo que le interesa es expandir el glifosato, acabar con nuestros productos. Nosotros, muchos de los campesinos y campesinas que sustituyeron voluntariamente tienen en este momento cultivos de pan coger. Es tanto que tenemos una planta de transformación de productos amazónicos, y él lo que le interesa es acabar con todo esto. Si a él le interesara de verdad acabar con el narcotráfico, lo haría o hubiera cumplido cuando debió haberlo cumplido, pero como los celos de politiquería en el nivel nacional, entonces como lo hizo Santos, entonces no lo voy a hacer yo, y ahorita se va otro y con el que llegue entonces va a ser lo mismo. No, aquí hay que acabar esto es de raíz, y esto la coca no la acaba sino el campesino. Claro, hay grandes cultivos de coca que son de propiedad de algunas personas de narcos y eso, a ellos no les interesa el plan de sustitución voluntario, pero si arranca con el campesino que en realidad vive, come, mantiene y educa a sus hijos de esta mata, no porque quiera, o sino por la situación que nos toca hay veces en el sector, porque no tenemos vías de acceso, porque sacamos nuestros productos y lamentablemente no tenemos comercialización porque al gobierno nacional le interesa más traernos otros productos de otro país, de alimentarnos y no comprarnos los nuestros aquí en Colombia. No nos compran, sacamos el maíz, no nos lo compran, sacamos el plátano, sacamos todos nuestros productos agropecuarios y son los menos valorados, no tienen ese valor agregado de que porque son productos de los campesinos los vamos a pagar bien.
Entonces, eso es lo que conlleva a la situación. Y nosotros como padres, hijos y hermanos, sobrinos, no dejamos morir nuestras familias de hambre. Pero el único responsable es el gobierno nacional. El único responsable de que haya coca es el gobierno nacional por no haber cumplido con el campesino y tener un ejemplo. Cuando las Naciones Unidas dijeron que el campesino cumplió el 99%, ¿por qué el gobierno no le apostó con todo su valor si en realidad quería sacar la coca del camino para cumplir y decir, mire, tenemos un ejemplo, ya cumplimos en estos y estas regiones, pero lo único que hay es incumplimiento? Entonces, y la única solución que encuentra ahorita es venir a acabar con la madre naturaleza, con cordones biológicos que se han resembrado para unirlos, con la conservación del medio ambiente que lo estamos haciendo en toda la regional del sur, en la Amazonía, desde San Vicente hasta el Piamonte, por Putumayo. Eso es lo que a él le interesa, venir a acabar con lo que ya el campesino que voluntariamente sustituyó, y a pesar de su incumplimiento, no nos hemos dejado morir de hambre y estamos trabajando para la conservación y protección del medio ambiente en unidad con nuestros hermanos indígenas, afrodescendientes. Y a él lo único que le interesa es el negocito. El negocito es esparcir. Como usted lo dijo, él no va a acabar con 1 hectárea de coca. Él acaba con más de 33 hectáreas por acabar con una. Pero Maidani, eso es una mentira. Eso es Maidani, un negocio desde allá arriba, señor. Sí, Maidani, usted decía en su intervención que ustedes tienen una planta transformadora de productos amazónicos. Explíquenos un poco eso, explíquele a nuestra teleaudiencia, porque eso es un hecho demostrativo de que pueden haber alternativas si se atiende con otro enfoque en la situación de los campesinos. Nosotros, con el esfuerzo mutuo de campesinos y campesinas, algunas entidades, pues yo no sé si es tan conveniente, pues como es el CINCHI, el PNUD, nos han apoyado y el día de ayer nos entregaron la planta de transformación de productos. Nosotros sacamos 5 toneladas de piña amazónica, que es la que se va a ver afectada, porque la piña de Piamonte y del parte de acá de Caquetá y Putumayo es una piña amazónica, natural de acá, de la Amazonía, y esa piña se va a ver afectada. También tenemos la planta de Canangucha, no sé cómo se llame, cómo la conozcan, es una palma que da la madre naturaleza, y esa palma se sacan los frutos y se transforman en aceites, para maquillajes, para todo eso. Igualmente se saca el aceite del sachainchi, se sacan lo de la planta de, me olvido, de la planta de azaí. Estos productos se sacan para transformarlos y comercializarlos. Entonces, como vivo en la campesina, disculparán, no tengo muy buena y hay veces me equivoco. Entonces, eso es lo que se está realizando ahorita en el municipio, y en la regional también. En Putumayo hay una planta de transformación de piña para empacarla al vacío, deshidratada y sacarla. Entonces, sí hay productos y sí, como campesinos le apostamos a los que sustituimos a que sí hay formas de seguir sobreviviendo, pero la responsabilidad es del gobierno porque esta es la fecha y no ha cumplido con el proyecto a corto y largo plazo. Solamente cumplió a medias, sacó gente, está sacando a todo mundo para poder quedar con un reducido número para decir que cumplió, pero mentiras que está dejando gente que aguantando hambre. Gracias, Maidani, por esta primera apreciación que usted nos hace. Vamos a escuchar a Evaristo Viveros. Evaristo está en el otro extremo. Usted está, Maidani acaba de hablarnos desde Florencia, Caquetá, porque ella se la pasa en ese corredor entre Putumayo, Caquetá y Cauca. Y Evaristo nos va a hablar desde la costa pacífica, desde López de Micay. Allí, la situación de ustedes, ¿cómo está hoy, Evaristo? ¿De cuántos campesinos o hectáreas se estaría hablando y cuáles son los efectos que ustedes están viviendo hoy con la política negacionista que tiene el gobierno nacional de la sustitución manual de cultivos y en cambio de imponer la sustitución por vía de aspersión con glifosato?
Mi doctor, saludarlos a todos una vez más, a nuestros compañeros de lucha indígenas, campesinos. Para nosotros, como López de Micay, se nos avecina un temor muy grande y es desde el punto de partida que para nosotros no es tanto una amenaza de que la fumiga vaya a acabar con algunos cultivos, sino que el miedo de nosotros es que eso afecta e intenta con la vida humana, porque de nada nos ha servido. Nosotros desde el 2008, 2009, tenemos la experiencia vivida en López del Micay, donde el gobierno eh, impuso sus leyes, no teniendo en cuenta que nosotros somos humanos, merecemos vivir y somos parte de este país, y por lo tanto deben de tener en cuenta también que nosotros, las opiniones de nosotros también deben de ser tenidas en cuenta para mirar nuestra condición de vida. Fue mucha la gente que se afectó del 2009 hasta el 2016. Muchas personas nos enfermaron. Nosotros somos una región pacífica donde estamos López, Timbiquí, Guapi y, y la región de Buenaventura. Nosotros hemos sido las personas acá que lo que tenemos y hemos sobrevivido es por nuestra propia cuenta, no es porque el gobierno nos haya dado nada. Y nos hemos luchado, nos hemos trabajado, nos hemos esforzado por sobrevivir, por sacar nuestras familias adelante. Nosotros hemos sido muy fuertes en lo que ha sido los productos de acá. No tenemos vías terciarias, no tenemos condiciones, no tenemos ningún comercio asegurado. Nosotros éramos las personas que hemos estado con la caña, con la papachina, con el coco, productos naturales de acá sin químicos, pero alrededor de muchas cosas que han venido pasando, hoy nuestras tierras han quedado estériles y nosotros nos preguntamos desde nuestras regiones cuál es la salida que el gobierno nos da o la garantía que nos da fumigándonos las tierras, fumigando las personas, como pasó en algunos momentos, que fumigaban las casas y las plantas medicinales comestibles, los tanques recolectores de las aguas para las personas poderse tomar, porque no teníamos las condiciones a veces para comprar un porrón de agua para nuestra familia, fueron envenenadas en algunos momentos. Los cañales, la papachina, el maíz, todo fue fumigado. Las cuencas de los ríos, los cementerios también fueron fumigados. Entonces, hoy es un error que el gobierno venga a decir que con el decreto que han sacado no van a fumigar las fuentes hídricas, ni van a fumigar los lugares donde los campesinos, los negros y los indígenas estamos asentados hoy, que ha sido la única salida que nos ha quedado, porque el gobierno a nosotros, los campesinos, los indígenas, los negros, en ninguna parte de nuestras regiones nos han tenido en cuenta, y tenemos que decir que es una lástima decir que nosotros que hacemos parte de un país como es Colombia, cuando los gobernantes a nosotros nunca nos han tenido en cuenta, siempre nos han discriminado y nos seguirán discriminando, aún con un decreto que desconoce el derecho de nosotros como pueblo en el cual vivimos y hemos sido guardianes de estos territorios. Hay una cosa y es la siguiente, y hablan de conservar el medio ambiente y nos sancionan en algunos momentos por algunas talas de bosques, pero no hay cosa más que acabe con el medio ambiente, que es la fumigación con glifosato en nuestros territorios. Hoy
tenemos algunas zonas que ya no producen. Y no producen no es porque esté sembrada la coca, no producen es porque el glifosato acabó con esa situación. Nosotros acá producimos la miel y es una miel que incluso por los estudios no tienen químicos y algunas personas diabéticos la pueden consumir porque eso no lleva nada de químico y es una cosa muy efectiva para la salud humana. Pero hoy el gobierno no quiere apostarle a la salida negociada de un pueblo, sino que la imposición siempre por delante. Entonces, nosotros nos preguntamos, un gobierno así de esta manera, con su imposición, ¿a dónde nos quiere llevar? Nos quiere llevar a la desnutrición de hambre, que nos muramos de hambre en las regiones donde no tenemos salud, no tenemos condiciones porque no tenemos vías terciarias. Y entonces nos repetimos nosotros, en este momento, en el 2016, se hicieron unos acuerdos y miramos que en el punto 1 y en el punto 4, esa era la salida y la esperanza para el pueblo campesino y de todas las regiones abandonadas por el gobierno. Pero miramos que al gobierno como tal no le interesa eso. Al gobierno lo que le interesa es sacarnos de nuestros territorios y llevarnos a unos lugares donde ellos nos imponen, porque cuando fumigan a nuestros territorios, que ya no producimos nada, nos vemos obligados a salir de ellos, aunque tenemos parte de nuestro cuerpo allí en nuestro territorio, nos vemos obligados porque el hambre nos obliga a salir de ellos, a vagar en un mundo en el cual el gobierno nos desconoce y no nos da participación. Entonces, los pescadores, los agricultores de estas regiones, lo que le pedimos al gobierno es que tenga en cuenta que nosotros también somos humanos y no merecemos morir fumigados como que si fuéramos unos insectos dentro de una habitación cuando afecta la salud de unas personas y nosotros somos humanos igual que ellos. Ya, muchas gracias Evaristo por esta primera apreciación suya. Le pregunto a Felipe Tascón, usted se ha dedicado durante muchos años a investigar el fenómeno del cultivo y la transformación de la coca en pasta de coca y toda esa cadena que tiene que ver con lo que hoy se llama el narcotráfico, pues, o la producción de cocaína en Colombia. Los campesinos están, digámoslo, visto desde acá, que no conocemos el terreno, uno diría el campesino está entre dos fuegos. Por un lado, los grupos de narcotraficantes que los obligan, que los imponen, e incluidos los grupos guerrilleros y paramilitares que hacen de la coca un negocio, y está por otro lado el gobierno a través de su fuerza pública presionándolos para que o no cultiven o erradiquen de alguna manera, pero nadie les ofrece una alternativa de solución de continuidad a sus vidas. ¿Qué pesa más en este momento, Felipe? ¿La presión de los grupos ilegales y guerrilleros y narcotraficantes o el abandono del Estado a estas comunidades? Yo creo que es evidente que es el abandono del Estado, porque incluso hay que tener claro de que la coca no hubiera resurgido con tanta fuerza en los últimos 2-3 años si no hubiera sido por el incumplimiento tan absoluto que tuvo el gobierno en el tema de lo que ya nombraron los dos líderes, los compromisos que se adquirieron, que fueron lo que ellos llaman el punto 4, que era el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el punto número 1, que era el de desarrollo rural integral en el acuerdo de paz. En esa tarea de hacer trizas la paz, estos elementos fueron
fue clave cómo lo hicieron trizas, es decir, nosotros nos encontramos con una situación del incumplimiento radical de lo que fue pactado en términos del punto de sustitución, que si bien el título era sustitución de los cultivos de uso ilícito, lo real es que era una sustitución del ingreso de los campesinos. Maidani nos nombraba ejemplos que ella tiene de desarrollos propios que han trabajado para procesar, industrializar la piña amazónica, y por ejemplo Evaristo nos daba ejemplos de productos locales que también quieren desarrollar, implementar, hacer un trabajo con ellos que es la papachina, entre otros. El esfuerzo del coco, el esfuerzo de los campesinos es claro que si tienen un apoyo, ellos están en la absoluta disposición de sustituir sus fuentes de ingreso, de sustituir el proceso productivo del cual en este momento viven. Pero obvio que si no tienen una alternativa, que si la única alternativa viable, la única alternativa que les compran, el único producto que les compran en terreno es la coca, en algunos casos la hoja de coca y en otros, en la mayoría, la pasta básica de cocaína, es decir, el primer procesamiento, evidentemente que ellos tienen que seguir en este proceso. Cuando se pactó la paz en La Habana, había precisamente el elemento clave era los proyectos alternativos para la sustitución del ingreso de los campesinos, proyectos alternativos donde se iba a tener un más fácil acceso a los mercados porque había construcción de vías terciarias, donde había construcción de centros de acopio, etcétera. Sin embargo, todo el incumplimiento y el incumplimiento en el recurso para implementar el punto número 4, el de sustitución, pues nos lleva a esto que tenemos ahora. Es decir, esas lluvias nos traen estos lodos. Y en ese sentido hay que tener muy claro, repetir, que la esencia era la sustitución del ingreso, no la sustitución de los cultivos, sino formas de sustituir los ingresos de los campesinos, porque los campesinos están allí por problemas económicos, es decir, llegan a eso porque no tienen de otra alternativa, y con eso nosotros tenemos que impulsar que eso se recupere y se logre. El camino que asume el gobierno es un absurdo, es completamente, hablando claro, y voy a ser más explícito todavía, es una estupidez. El gobierno afirma que está haciendo unos cambios, que ahora sí va a ser efectivo la fumigación. Dentro de los cambios está precisamente que ya no va a pasar lo que se nombró hace un momento, de las 33 hectáreas que se fumigan para que una sola de coca sea la que se erradique. Supuestamente ahora tienen los aviones dotados de GPS, de geoposicionamiento, es decir, los mapas satelitales que tienen de la coca los puede tener el avión y por tanto fumigarían solo los cultivos, ese es el argumento. Y al mismo tiempo plantean que hay un cambio sustancial en términos de que ya no se usa el fijante químico que se llama Cosmoflux, que es incluso más dañino que el glifosato, es la mezcla que se hace para que fije en la hoja, para que de verdad dañe completamente la mata, sino que ahora lo reemplazaron por un producto biológico que se llama Cosmo Oil, y de esa manera estaría en un elemento más eficiente. Así el gobierno se defiende y dice que ahora sí va a funcionar y que el argumento de los campesinos no es cierto. Si vamos a ver en términos de costos lo que cuesta la aspersión aérea de una hectárea, enfrentado a lo que hubiera costado cumplir realmente con los desarrollos de productivos alternativos, vemos que el interés es muy distinto.
que lo que manifiestan tanto Maidani como Evaristo, en términos de que el gobierno no quiere realmente que la coca se acabe, que el gobierno mantiene ese negocio como sea, es un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque en un programa anterior nosotros hablábamos, José Alberto, de el colonialismo interno. La mentalidad colonial. Creo que no hay ningún otro producto, ningún otro caso donde sea más clara que el gobierno colombiano, los sectores políticos y económicos que detentan el poder en Colombia tienen una mentalidad colonial, de manejar el territorio como si fuera una colonia. No hay ningún otro caso en que sea más evidente que este de la aspersión aérea del glifosato. Tenemos una situación aberrante, porque es que desde el nivel central, desde Bogotá, se define que hay unos ciudadanos, un grupo importante de la ciudadanía colombiana que es fumigada con veneno. Se fumiga la población, se fumigan las cuencas, se fumiga la tierra con veneno. Que eso no es que lo consideren conciudadanos, los consideran súbditos coloniales desde Bogotá y por eso son despreciables y les pueden hacer ese daño. Perfecto, muy interesante ese punto de vista de Felipe, y me da pie para que Maidani y Evaristo nos contesten esta pregunta. Los ciudadanos colombianos que vivimos en el interior y que estamos, digámoslo, en el llamado tridente andino, es decir, entre Cali, Medellín, Bogotá, nosotros aquí lo que recibimos es una información de los medios de comunicación donde más o menos la matriz informativa es que el campesino es cómplice del narcotraficante, el campesino es cómplice del negocio. Mejor dicho, el campesino es un pequeño narcotraficante. Eso es un poco la matriz mediática que se maneja. Entonces, cuando la mamá de uno, o el vecino, o el estudiante, o el trabajador, o el taxista escuchan hablar de que hay que fumigar, inmediatamente asocian, claro, hay que fumigar porque eso allá está lleno de campesinos delincuentes, campesinos que están confabulados con las mafias del narcotráfico y con las disidencias y con todo estos grupos para hacernos daño a los colombianos. Esa matriz hay que romperla, pero la mejor manera de romperla no es que nos hablen los expertos, sino que nos hablen ustedes, los campesinos, los que están allá en terreno viviendo día a día la situación. Maidani, ¿qué le responde usted a quienes así piensan en el interior del país? Bueno, yo devolvería la pregunta a los ciudadanos, no a nosotros los campesinos, sino a los ciudadanos. Si nosotros somos cómplices, entonces todos los que viven en las grandes ciudades serían cómplices de que allí llega el narcotráfico, y ¿ustedes qué hacen? Allá es donde lo venden, ¿y ustedes qué hacen? Allá es donde en algunas partes lo procesan. ¿O ustedes no recuerdan la finca del embajador X? Entonces, yo le respondería, nosotros no somos cómplices. Nosotros somos iguales que ustedes cuando ustedes trabajan vendiendo gaseosa que saben que es mala para la salud de los niños. Cuando ustedes venden dulce y saben que son malas para la salud de los niños. Pero si a usted le quitan el trabajo, ustedes deben de ser conscientes de que ustedes trabajan por sus familias. Nosotros vendemos la hoja de coca, nosotros vendemos la pasta de coca, pero si yo le llevo una carga de yuca y la saco desde la finca a 4 horas en caballo, la saco al deslizador a 3 horas, el deslizador o lancha, como ustedes le llamen, y llega al puerto del pueblo más grande donde me la van a comprar, ya llega golpeada y negra. Yo decía una vez, hace años atrás, que era más fácil sacar un kilo de coca en un morral que sacar una carga de yuca en un deslizador. Y me dijeron que era cómplice del narcotráfico. No,
Como ustedes luchan por un empleo en las ciudades, como ustedes trabajan allá, nosotros trabajamos acá porque no tenemos otra alternativa. Pero con esta fumigación el gobierno lo que va a hacer es desplazar más gente a que engorde los grandes cordones de miseria en la ciudad. Con estas fumigaciones va a acabar con las fuentes hídricas y va a envenenar el agua y hasta el pescado y el tomate y la cebolla que a usted, señor ciudadano, le llega a su mesa. Porque nosotros los campesinos producimos no solamente coca, nosotros también producimos comida para la ciudad. Nosotros producimos y cuidamos para que ustedes tengan buenos alimentos en la ciudad. Los que están más cerca de las carreteras lo producen o lo producimos para que ustedes tengan una salud en su casa, en sus hijos. Y ustedes a nosotros nos critican por ser campesinos. Pero sin nosotros los campesinos no podrán comer. Sin nosotros los campesinos que luchamos por proteger el medio ambiente, de que no hayan transnacionales, de que no haya minería, de que no haya contaminación de nuestra madre, de nuestra Pachamama, ustedes nos juzgan. Pero gracias a eso ustedes respiran. Gracias a que nosotros protegemos la naturaleza, ustedes respiran allá, contaminados y todo, pero respiran. Comen pescado, comen chontaduro, comen las comidas, lo que nosotros producimos. No producimos solamente coca. Nosotros los campesinos, esa mata de coca, usted también se beneficia. Ustedes también son cómplices, porque con eso se pagan los impuestos de nuestras fincas, los impuestos de nuestros vehículos, también se paga el estudio de nuestros hijos. La coca, nosotros los campesinos vivimos algo muy fuerte, que es la separación de nuestros hijos. Mientras que nosotros trabajamos el campo, donde no hay colegios, no hay universidades, nos toca mandarlos allá a la ciudad donde usted vive, señor ciudadano, donde hay tantos resabios que nuestro hijo campesino llega y hay veces aprende, pero todos ustedes no son malos, todos ustedes no son cómplices del narcotráfico de allá. Entonces no nos juzguen a nosotros por querer defender y llevarle el plato de comida a sus territorios. Que hay unos departamentos que no tienen coca, bueno, pero hay otros departamentos donde hay coca, pero también producimos comida. Yo sí los invito a que hagan ese análisis, porque si nosotros los campesinos salimos a la ciudad y nos montamos en el taxi, ¿con qué le pagamos? O la gente que llega a la ciudad, ¿con qué le paga? Con plata del narcotráfico. Con eso, con plata de la coca. Pero es que nosotros no somos narcotraficantes. Nosotros producimos para alimentar a nuestros hijos. Narcotraficante es el que la compra, la transforma y la envía. Nosotros vendemos la hoja de coca porque es una alternativa, es una mata que se da en la naturaleza, que la da la madre tierra y nos ayuda a poder alimentar a nuestros hijos y darles estudio, a sacarlos adelante. Porque si lo llamamos puesto de salud, no hay sino ibuprofeno, acetaminofén y tiamina, pero si queremos salvarlo, nos toca hacerlo particularmente. Nos toca sacar plata, prestar para poderlos salvar a nuestros hijos. Entonces ustedes también son cómplices de que allá también venden lo que nosotros necesitamos acá. Entonces nosotros no estamos envenenando ni matando. Nosotros lo hacemos por un sustento alimentario. Que los grupos lo compren. Dígame, ¿quién de ustedes de la ciudad se viene a comprarlo la yuca, el plátano, el chontaduro, el ñame, el milpé, la canangucha aquí al campo, a 5 horas caminando en el barrial? ¿Quién se viene? Nadie, ¿cierto? Pero esos grupos, al margen de la ley, que el gobierno es cómplice, porque cuando se firmó el acuerdo de La Habana, creíamos y vivimos en paz un tiempito, y creíamos que por fin no iba a haber más grupos al margen de la ley y que no iba a haber más represión contra nosotros los campesinos. Pero ¿quién fue el cómplice? El gobierno se demoró y dio la pata para que todo esto se fortaleciera y nosotros somos los que vivimos en medio del conflicto. Nosotros producimos para que ustedes coman en medio de las balas. Nosotros producimos para que ustedes coman en medio de las minas. Nuestros hijos quedan sin piernas, sin brazos en medio de las minas. Usted, mamá, papá, hermano, tío, que me ven allá en la ciudad,
¿Le gustaría eso para su familia? ¿Le gustaría vivir en un terror de escuchar plomo de día y de noche? ¿Le gustaría vivir lejos de poder conseguir lo que usted tiene a la vuelta de la esquina, solamente montando en un taxi o llamando vía telefónica que le hagan un domicilio? A nosotros se nos mueren nuestros hijos cuando le pica una serpiente porque no hay cómo llamar, porque no tenemos señales, no tenemos una antena, y si la colocan le quitan la señal a la otra parte, a la otra zona. ¿A usted le gustaría vivir así? Pero nosotros amamos nuestros territorios, y si nos sacan de nuestros territorios es como quitarnos una parte de nuestras vidas. Yo los invito, señores de la ciudad, a que se pongan en los zapatos de nosotros los campesinos, pero los campesinos de a pie, los campesinos que luchamos por vender nuestra leche, nuestros productos, y que este gobierno y todos los que han pasado no les importa, así como no les importa ponerle a ustedes, subirle los pasajes, subirle el transporte, subirle la salud. Entonces no se quejen, que si nosotros sufrimos aquí, ustedes también sufren en la ciudad. En la ciudad también hay gente aguantando hambre por una irresponsabilidad de un gobierno que lo único que le interesa es el negocio, y en la guerra es un negocio y el narcotráfico es un negocio. Yo os invito al presidente de la República a que, si en realidad usted quiere cuidar el medio ambiente, deje de decir tantas mentiras, deje de decir que usted fumigando va a solucionar el problema de la coca. Eso no lo soluciona usted ni ningún presidente fumigando al campesino. Eso es un negocio de ustedes con ustedes. Al señor presidente de Estados Unidos, no dé plata para fumigaciones, dé plata para que haya sustitución voluntaria si quiere ver resultados. Nosotros no somos culpables de que a Estados Unidos le llegue la coca como campesinos. Eso ya nos sale a nosotros de las manos. Usted, señor presidente de Estados Unidos, sabe cómo es el negocio después del campesino para arriba. Usted, presidente de la República, lo sabe. No se hagan los pendejos, que ustedes lo conocen. Y ustedes, señores de la ciudad, no nos culpen a nosotros cuando en realidad lo único que nosotros hacemos es producir para que no falte nada en las mesas, no solamente con la mata de hoja de coca, sino con nuestras manos para sacar adelante un país en paz. Porque si usted vive la guerra, ya también la roban. A nosotros aquí nos echan bala y a usted le roban el celular, le quitan su trabajo y la ponen allá. Y si sale del campo, la mandan a lo más feo, que es buscar trabajo. Juzgan a todo mundo, pero si usted también envenena a los niños en las ciudades con todo, con McDonald's, con Coca-Cola, con Postobón, con todo, usted le hace daño con las papas fritas, con las papas, todo eso, porque eso es malo para la salud. Eso también es otro narcotráfico, eso también es otras cosas que matan a nuestra niñez. Yo tendría que decirles de que los invito a ustedes, ciudadanos, a que nos apoyen a nosotros, porque el agua de nosotros también le da vida a ustedes, y la naturaleza a nosotros les da oxígeno. Ustedes en la ciudad no son nada sin nosotros los campesinos, y nosotros no somos nada sin ustedes tampoco allá. Entonces, gracias. Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, pero ayúdenos y protejamos a nuestra Amazonía, a nuestro territorio, los pulmones, que es nuestra madre naturaleza. Muchas gracias. Maideni. Yo creo que ella acaba de hacernos un discurso que tiene más quilates que el de los académicos más encopetados y de los políticos más encopetados, porque ella habla desde el corazón, habla desde la experiencia, habla desde la convicción que tiene por defender a su tierra, a su comunidad y obviamente los derechos a vivir en paz. Evaristo, ¿cuál es su planteamiento frente a esa matriz mediática según la cual ustedes son tan criminales como los narcotraficantes y son confabulados y amangualados con la criminalidad? Mi doctor, la verdad que en el país en el que estamos, pudiéramos decir que por algunas políticas nos enseñaron y quisieron decirle a la gente que hemos salido de una esclavitud, pero con las políticas de nuestros gobiernos nos da a entender que todavía habemos cientos de personas esclavizados mentalmente, porque en lo que dicen no tiene coherencia, porque de una u otra manera
todos tenemos el derecho a vivir, tenemos derecho a comer, a un empleo, a salud, a educación, a una vivienda digna. Y yo sí quisiera decirle a todos los compañeros y hermanos que viven en las grandes ciudades, ¿cómo se sienten los vendedores ambulantes que hoy no tienen una vivienda propia, no tienen un empleo propio y tienen que salir a vender en una carreta o en las manos? Y cuando se acercan los antibotines o las fuerzas públicas y le quitan ese poquito de cosa y lo llevan preso o lo sancionan por eso, ¿cómo se siente un padre de familia no poder llevarle a su hijo a la casa un poquito de comida? A los conductores de los taxis y de los diferentes vehículos, ¿cómo se sienten cuando le suben la gasolina y dan vuelta muchos momentos en la cuadra y tienen que hacer una entrega y no tienen un peso para llevar ni a la entrega ni para llevar un peso a la comida de su familia a la casa? Entonces nosotros hoy estamos en la igualdad de condiciones y peores que ellos y que ustedes, porque nosotros no tenemos las condiciones que tienen ustedes. En algún momento, es lamentable decirlo, pero que aunque el gobierno diga que somos pobres, nosotros no somos pobres. Nosotros hoy estamos en mejores condiciones que algunos que están en las grandes ciudades. Nosotros hoy podemos respirar aire puro, podemos tener agua donde podemos bañarnos, que no nos cuesta un peso, que aunque están contaminadas, pero nos bañamos con ellas. Pero cómo se miran en las grandes ciudades cuando se les cortan la energía, les cortan el agua porque no tienen cómo pagar, porque no tienen un peso. Entonces no nos juzguen a nosotros que somos los narcotraficantes del país, que le hacemos daños al país. Nosotros lo que siempre hemos querido es ayudar a nuestros hermanos en diferentes partes del país, como guardianes de los territorios, protegiendo el medio ambiente y protegiendo las fuentes hídricas para que les pueda llegar un agua saludable y que esa agua no sea la que nos mate a ninguno de nuestros hermanos, porque cuando están planteando los proyectos de grandes minerías en las fuentes hídricas, se limitará el agua para que llegue a nuestros hermanos en las grandes ciudades y nos veremos como nuestros hermanos que están en La Guajira, que no tienen agua. Y no podemos permitir que a nuestros hermanos en diferentes partes les pase lo mismo. Nosotros no somos narcotraficantes. Nosotros estamos en un territorio el cual el gobierno no nos ha dado otra alternativa para sobrevivir. No nos ha dado condiciones, no nos ha dado participación. Nosotros hoy sobrevivimos en nuestros territorios, nuestros hijos pueden comer, nosotros también. No es porque el gobierno nos quiera, ni porque nos haya dado nada, es porque nosotros nos hemos inventado un mecanismo de vida. Hoy miramos que el gobierno se dedica, y algunos de nuestros compañeros y ustedes también, a hablar de nuestro hermano país, Venezuela, donde dice la gente que no, que Venezuela está en una crisis horrible. Revisémonos nosotros los que estamos en estas regiones y ustedes también. Si nosotros nos hubiéramos buscado un mecanismo para sobrevivir, si nosotros nos hubiéramos buscado unos mecanismos propios para nuestra vida y para nuestra salud, para nuestra educación, ¿cómo estaríamos nosotros en miseria y muriéndonos en las grandes regiones y en los grandes ríos, llorando a nuestra familia porque no tenemos cómo llevarla a un médico, o incluso en el caso de López, Timbiquí, Guapi, donde no hay vías terciarias, no hay condiciones, no hay nada? ¿Cómo hacemos nosotros para dejarnos morir de hambre? ¿A ustedes les gustaría que los dejaran morir de hambre? Miremos hoy cómo la pandemia ha encerrado a ustedes y a nuestros hermanos en diferentes sectores, y ustedes hoy están diciéndole al gobierno y están haciendo plantón y están haciendo
cosas para que los dejen trabajar porque ustedes tienen derecho a comer, no pueden dejarse morir de hambre. Entonces nosotros hoy estamos en estas regiones como nuestra hermana también y cada uno de nosotros tratando de sobrevivir porque nadie quiere morirse de hambre. Ahora, el invento del gobierno, vincularnos a nosotros como narcotraficantes y que hacemos parte o que somos cómplices de la FARC o la incidencia de la FARC o el ELN o lo que estén en el territorio, es un tema errado, porque él no nos quiere, él quiere es nuestras tierras. Por eso hoy es lamentable decirlo, pero tengo que decirlo, que la única enfoque que nosotros le encontramos al gobierno con la fumigación es desplazarnos a nosotros, nuestros territorios, para tomar nuestras tierras y en nuestras tierras montar grandes megaproyectos, porque de eso se trata, porque es que si nosotros estamos en una tierra que no producen, no tenemos qué comer, nuestras aguas envenenadas, entonces miramos desde allí que al gobierno hoy solamente le interesa es nuestras tierras, nuestras fuentes hídricas, porque allí están los megaproyectos para su desarrollo y para su bolsillo de ellos, pero con la fumigación lo que hacen es matarnos a nosotros y llevarnos a unos desplazamientos masivos. Y miramos hoy cómo están las grandes ciudades y no es culpa de nosotros, es culpa del gobierno porque él ha dado esas orientaciones y le ha dicho a los pobladores, a los campesinos, que no podemos vivir allí, porque cuando nos fumigan es diciéndonos, sálganse de ese territorio, porque eso no les pertenece a ustedes. Pero nosotros como defensores de derecho y como defensores de la vida y de la fuente hídrica y la madre tierra, nosotros le hemos dicho al gobierno que seguimos haciendo resistencia pacífica en el territorio donde estamos y ahí nos vamos a quedar. Que aunque nos cueste la vida, así como le ha costado a muchos nuestros líderes por defender nuestros territorios de los grandes megaproyectos y las imposiciones del gobierno, y no han demorado 8 ni 15 días cuando han sido asesinados, algunos que han tenido medidas de protección se las han quitado, no han demorado 20 días para asesinarlo. Hoy le decimos al gobierno de Iván Duque y a su bancada del Centro Democrático que nosotros somos parte de un país y que tenemos derecho a vivir como viven ellos en las grandes ciudades y que lo que llega a las grandes ciudades es porque los campesinos hoy lo producimos a riesgo y no somos de bronce cuando se generan los cruces de balas y de cosas en los territorios. Somos humanos también, somos de carne y hueso, somos de sangre, pero también tenemos un reto con nuestra familia y es construir una paz estable y duradera, pero también dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un medio ambiente saludable para la vida y cada uno de ellos. Entonces, el llamado a esta es una cordura y de conciencia, que no nos juzguen solamente porque el gobierno les dice ellos son malos. No, vengan a los territorios y miren qué el gobierno ha hecho en los territorios nosotros para nosotros podernos sostener como estamos hoy, y allí nos pueden decir ustedes, no, el gobierno les ha dado esto, ustedes lo han despreciado y se han ido por la línea equivocada. Por eso hoy queremos decirle a nuestro presidente estadounidense, John Biden, que también es una apuesta de él no dejarse llevar por la mentira de Iván Duque, sino que entienda y hagan un bosquejo y revisen los territorios a ver qué es lo que el gobierno de Iván Duque ha hecho para poderle ellos desde allá impulsar tanta plata para la fumigación y no para los replanteamientos y el crecimiento de las comunidades. Gracias. Hoy en estas comunidades no hay salud, no hay educación, no hay vías terciarias, no hay condiciones, no hay empleo, no hay nada. Entonces, queridos hermanos de la ciudad, unámonos, es que es un proceso, es una vida la que se están perdiendo en los territorios, es una necesidad obligatoria que tenemos que luchar
y juntamente podamos salir adelante para defender la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Evaristo. Ambos testimonios de Maidani y de Evaristo no solamente son precisos, sino que son conmovedores por lo que tienen de vivencia desde sus tierras. Felipe, 3 preguntas para usted. Ayúdenos a comprender la situación. La primera, ¿qué puede hacer el Congreso de la República y o la Corte Constitucional para detener este propósito de fumigación con glifosato a partir del segundo semestre de este año? Porque hasta ahora no han hecho sino ambientar el tema, pero todo indica que en el segundo semestre arrancan las avionetas en el aire en estas zonas donde se ha definido que se va a hacer la fumigación. ¿Cómo se puede detener? ¿Hay algún mecanismo, una tutela de nuevo o algo que impida que el gobierno lo haga? Pregunta número 1. Pregunta número 2. John Biden fue vicepresidente de Barack Obama y en el gobierno de Barack Obama se comenzó la negociación con el anterior grupo FARC y digamos lo que prácticamente se terminó, porque en el 2016 cuando terminó Barack Obama se estaba haciendo la primera firma del acuerdo. Uno diría que John Biden debiera estar muy sensibilizado frente a los componentes de los acuerdos y este campo, específicamente el de la sustitución voluntaria y manual de cultivos ilícitos. ¿Qué esperar de John Biden ahora? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta. Usted decía que las avionetas están dotadas de GPS y ese es el gran argumento del gobierno, que la gota ahora de aspersión es mucho más fina, que está direccionada por el GPS, que los sistemas de irrigación no se abren tan horizontalmente como se abrían antes, sino que son de caída vertical. ¿Eso qué tanto tiene de cierto o qué tanto tiene de mentira o de mito, mejor dicho? Porque no hay ninguna evidencia del asunto. Y finalmente, ¿qué le podemos decir al gobierno? Que valga la pena de que podamos incidir, porque si no, nos llevó Troya. Gracias y muchas gracias además a las intervenciones tanto de Maidani como de Evaristo, que es útil que en la ciudad conozcan estas opiniones de manera directa de los campesinos. ¿Cómo detener esta situación? Yo creo que lo único que puede suceder para detener la obsesión del gobierno por fumigar en este momento es que el decreto 333, que lo que dice es que las tutelas que tienen que ver con fallos, con políticas del gobierno nacional, políticas que se consideran de seguridad nacional, no irán a un juez, sino que irán al Consejo de Estado. Yo creo que eso es anticonstitucional. Yo no soy abogado, pero yo le digo obvio a usted que me controla. Es decir, eso, el presidente dice a mí solo me controla fulanito, y es decir, está yendo por encima de la Constitución. Claro. Eso lo va a tumbar la Corte y es el único mecanismo que yo veo. En el Congreso es un imposible. En el Congreso, igual que están sacando esta cuestión antipopular completamente de ponerle impuesto al agua incluso, a los bienes básicos de la alimentación, Sí, sigue. A los bienes básicos de la alimentación tenemos una circunstancia muy compleja y es que el proyecto de ley, la implementación del glifosato lo van a hacer y sin oposición del Congreso, porque en el Congreso pues el grupo de gobierno, el grupo que se controla a través de la mermelada es mayoritario. La segunda pregunta, lo de Biden,
evidentemente que tiene que haber, y cuando el presidente Biden, cuando llegó a posesionarse, dijo que una de sus prioridades era la de el proceso de paz en Colombia, es claro que este es un punto nodal, un punto central del proceso de paz. Es incluso tal vez el punto que más les interesaba a los norteamericanos cuando apoyaron el proceso de negociaciones en La Habana. Hay unos elementos extras y es un estudio que encargó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que dio a luz en diciembre del año pasado, donde explícitamente reconoce el fracaso del Plan Colombia y de todas las políticas antidrogas en Colombia, y concretamente el fracaso de la fumigación aérea con glifosato. Pero hay una inercia de sectores del poder y sectores militares ligados en los dos países que mantiene esta política. Hay un lobby, es decir, hay un ejercicio tanto de académicos como de políticos, y hoy está reunido en Washington un líder colombiano precisamente presentando esa política alternativa, que es el presidente de la Asociación de Municipios Afro de Colombia, que son básicamente los municipios. El Oscar Gamboa está en este momento, hoy está en Washington precisamente trabajando ese tema en un proceso en el que hemos colaborado con más personas, pero él fue precisamente como vocero para plantear ese elemento. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros cuando regrese. Vamos a ver. Sí, sería muy importante. Oscar está haciendo un lobby precisamente con el la persona que antes manejaba el tema de drogas en el Departamento de Estado, en la Cancillería, y con el actual presidente, líder de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Evidentemente esto no es una cosa que sea automática, no es que lo van a bajar, porque es un proceso muy largo, pero sí se están cuestionando en Estados Unidos la efectividad de estas medidas. Sobre la cuestión del gobierno y el argumento ante lo que han dicho esos estudios que salieron recientes, como un estudio de la Universidad de Córdoba, o los argumentos que han dado tanto Maidani como Evaristo, o los que he dado yo, el gobierno va a decir que eso ya no aplica, que ahora la aspersión aérea es casi que milimétrica por el argumento del GPS, de que tienen los aviones dotados de GPS. Vale la pena que el público conozca, la información que conocemos es que son 9 aviones dotados con GPS, de los cuales 7 van a estar rotando. Por ejemplo, ponen en el aeropuerto de Timbiquí los 7 aviones y los van rotando, y de allí van haciendo las jornadas de fumigación, cogen el río Micay, después cogen el río Saija, el río Timbiquí, el río Guapi, hacen un barrido territorial desde uno de estos sitios con 7 aviones. Los otros 2 aviones que están dotados son aviones que van a permanecer en una base aérea del centro del país y que les sirven para entrenamiento de pilotos, pero solo con 7 aviones van haciendo este barrido. El otro elemento es este Cosmo-Oil que yo nombré, que el fijante ya no es el Cosmoflux, que era químico, sino este que es biológico. Y en esas circunstancias se supone que es más amigable con el ambiente, etcétera, etcétera. El otro elemento diferente es, a diferencia de un gran debate que hay últimamente, que se ha presentado sobre el conflicto de intereses de una senadora, porque su esposo es el representante de Bayer Monsanto en Colombia. ¿Den el nombre de la senadora? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno. Es una senadora de la costa con un apellido árabe. Pero concretamente, no es de la costa, creo que es del Huila. Lo particular es una senadora del Centro Democrático,
Pero lo que yo creo que el problema no es que el glifosato sea de producción norteamericana o la información que yo tengo que es distinta, que es de producción china. Las grandes demandas que hay en Estados Unidos por el daño a la salud de jardineros que usaban el Roundup, que es el nombre comercial del glifosato fabricado por la Monsanto, hace que ellos se frenaron y no están buscando expandir ese mercado para no expandir las demandas. En la práctica, todos los afectados por el daño del glifosato y la fumigación aérea de los años del 2003 o del 2013, que tuvieron afectaciones en Colombia en todo el periodo, los primeros 17 años de este milenio, esas personas podrían sumarse a esa demanda colectiva que hay en Estados Unidos. Pero la información que yo tengo es que ahora el glifosato es un glifosato chino y lo compra es presupuesto de Colombia. No es la historia que nos hemos imaginado de que los Estados Unidos ponen la plata y ponen el producto. No, los Estados Unidos en la práctica obligan, o los mandatarios colombianos son lo suficientemente arrodillados para que sin que los obliguen lo hagan por quedar bien. Esta revivida del glifosato en este momento es un intento de Duque de quedar bien, de poder ganar puntos con Estados Unidos por todo lo que pasó, en el sentido de que el Centro Democrático se metió en las elecciones de Estados Unidos a favor de Trump, y esto es que están tratando de ganar puntos, de que los perdonen con esta circunstancia. Perfecto, muy interesante. Pero quisiera hacerle unas preguntas a ellos. Bueno, brevemente, para poderle dar paso al periodista que nos da reporte de redes sociales. O no, entonces lo hacemos después. Bueno, vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo con el reporte de redes sociales para continuar la última fase con nuestras invitadas Maideni desde Florencia, Caquetá, y Evaristo desde López de Micay. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente. Este lunes, con respecto a este tema, las personas están muy activas y han participado de manera constante, dejando su opinión a través de nuestro fanpage en Secan Estéreo y también a través de diferentes audios en WhatsApp. Uno de los comentarios es el siguiente: por supuesto que estoy en contra absoluta de esta acción, fumigar con glifosato el campo colombiano, nuestra tierra, es como matar de una forma diplomática a nuestros campesinos. Está comprobado que eso, en pocas palabras, es veneno. No podemos coger y fumigar a diestra y siniestra y encerrar a los campesinos como insectos en un cajón para deshacernos de ellos. Respeto por la vida, respeto al ser humano. También tenemos audios que nos han dejado a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud en el 2015 concluyó que el glifosato es un químico bastante cancerígeno para el ser humano, ¿sí? Desde la parte respiratoria, la parte de la piel. A nivel de los campesinos, pues eso se ve bastante afectado, ya que ellos intentan como desplazarse, tienen un desplazamiento forzado de todas las comunidades. Lo que hacen es escaparse de los impactos nocivos de dicho químico que se va expandiendo por la vía aérea, ¿sí? Por la vía respiratoria. Se nos va a ver afectados a todos los colombianos, porque sabemos que los campesinos son nuestra base primaria de la alimentación, ¿sí? Son los que cultivan, los que nos llevan nuestros alimentos a la casa. Entonces eso va a haber un bastante impacto a nivel de campesino, y obviamente se nos va a ver reflejado a nosotros. Bien, pues tenemos más mensajes a través de nuestro fanpage. Nos dicen lo siguiente: los únicos beneficiados con el negocio de la droga y la guerra son nuestros gobernantes miserables e indolentes. Cordial saludo a tan interesante panel. Gracias por esos espacios que nos muestran la realidad. También tenemos más mensajes a través de nuestro fanpage. María del Cato Ayala nos dice: los que integran la mayoría son perversos seres humanos, indolentes, miserables. No les importa la tristeza
y el día a día de lo que viven de eso, porque el gobierno no les cumple con nada. No les importa el ser humano, no se debe seguir votando más por ese tipo de gobernantes. También tenemos más audios de WhatsApp que nos han dejado a través de nuestra línea de Secan Estéreo. Sobre este tema del glifosato, tal vez mi respuesta no sea tan directa, pero realmente el problema es de fondo, no es de forma, no es erradicar el cultivo y se acabó. Allí lo que se requiere es un proceso de transformación educativo bastante fuerte, y lo que sucede es que los gobiernos no invierten en eso porque al político le interesa solo hacer lo que le genere resultados a corto plazo para generar más votaciones, más aceptación. Entonces creo que la política está muy mal enfocada, y con relación a lo que son planes sociales, ahí sí no debe primar la política definitivamente. Entonces, muy buenos planes de educación para erradicar el problema de fondo, porque el problema es en la demanda. Cuando hay demanda, hay oferta. Bien, pues las opiniones son bastante divididas y hay comentarios en Facebook que son bastante particulares, como el que viene a continuación. Entonces, encerrémonos en nuestras casas, cerremos las ventanas y fumiguemos nuestra casa para erradicar una plaga. Esto es exactamente lo que pretende hacer con el campesino, y son muchos los factores que hay en juego. Se fumiga el campo y hacemos que nuestros campesinos salgan de sus tierras. Se desencadena un tema de desempleo, se destierra el campesino de su área, desencadenamos un problema de salud, de seguridad. No es justo que hoy en día se piense hacer esto. ¿A dónde vamos a parar? Una reforma tributaria que nos quiere matar, una pandemia que nos está matando, y ahora fumigar al campesino como un insecto. ¿Qué es lo que pretenden? Son comentarios que nos dejan a través de Facebook. Creo que con mucha atención también escuchemos el siguiente audio de uno de nuestros oyentes. El glifosato en los colombianos es un tema bastante espinoso, pero más que espinoso es de conciencia. ¿Por qué? Porque el glifosato da cáncer, el glifosato daña los cultivos, el glifosato daña la tierra, que es lo que el campesino necesita para poder trabajar y cultivar, lo que el colombiano de ciudad necesita para comer. Sin campesinos y sin tierra no hay comida en las casas, no hay comida en los hogares colombianos, no hay papa, no hay yuca, no hay eternidad de productos que se producen en nuestro campo colombiano y que es tan importante. Entonces los sacan de sus tierras, pero para que no los saquen de sus tierras optan por cultivar coca, cultivar cultivos ilícitos. Pero el gobierno también les quiere caer a los campesinos porque lo están haciendo. Pero ¿por qué no se ponen a pensar, venga, invirtamos más en los campesinos, démosles una mejor calidad de vida, démosles unos precios justos para que ellos se puedan defender y puedan decir en Colombia, yo soy campesino con orgullo? Bien, pues me quiero despedir con el último comentario que nos han dejado a través de Facebook. Recuerden que ustedes pueden dejar todos sus comentarios a través del fanpage. Allí nos encuentran como Secan Estéreo. Y mucha atención al siguiente comentario. Y entonces ahora pretendemos erradicar el narcotráfico con fumigar al campesino. La mejor manera de que países como Estados Unidos vean un avance es matar a otro país. No es justo, los campesinos no tienen la culpa de este flagelo. Seguramente muchos de ellos ni sabrán lo que significa la palabra narcotráfico, ni se les pasará por la cabeza lo que quieren hacer con ellos. La anciana de 80 años que ha sido campesina toda su vida, levantó a sus hijos y nietos, no tiene derecho a morir dignamente en medio de su campo. Ella tiene que morir como un animal solo porque a otro se le antojó. Falta de conciencia y respeto, por favor. Son muchos los comentarios que tenemos en este momento a través de Facebook y muchos más los audios que nos están llegando. Hasta aquí ese reporte de las redes sociales. Continúen ustedes con mucha más información y recuerden no desconectarse de la excelente programación que tenemos en www.secanestereo.com. Gracias, Alexander. Estamos al aire con Hernán Polanco. Él es también líder campesino del Alto Naya. Y le hemos llamado, es muy difícil la comunicación, pero hemos logrado comunicarnos con él para que nos dé su parte. Ustedes, los campesinos, hoy están entre dos fuegos, básicamente. Por un lado, los grupos ilegales, los grupos de narcotraficantes que los presionan, y por otro lado, el Estado colombiano a través de la fuerza pública que los persigue y que además vende la idea en las ciudades de que ustedes están confabulados con el negocio de narcotráfico. ¿Cuál es su posición como líder desde el Alto Naya frente a esta situación que se avecina con la aspersión por glifosato? Muy buenos días para el canal y para la audiencia pública. Nosotros dentro del territorio podríamos decir de que no estamos confabulados con nadie. Nosotros somos libres
como en Colombia creemos democráticamente de ser libres, aunque no lo somos, tenemos un Estado corrupto que siempre ha manipulado todas las opiniones y todas las discusiones que se han dado a nivel nacional e internacional. Un abandono total, un abandono estatal total en el territorio, lo cual nos ha llevado a utilizar este tipo de producto como la bandera para poder subsistir en el territorio, y creemos de que en el momento no tenemos otra vía, otra alternativa para poder tener el recurso de alimentar nuestras familias en el territorio. No estamos obligados, no estamos dependiendo de órdenes de otros terceros, pero sí es la única alternativa para subsistir en el territorio, el tema del cultivo de hoja de coca. Hernán, le pregunto a usted, y esta pregunta por extensión se la hago a Maideni y se la hago también a Evaristo ahora. ¿Qué plan tienen ustedes como organizaciones campesinas frente al hecho de que comience la fumigación con glifosato? ¿Ustedes están en plan de hacer alguna movilización, hacer algún paro, hacer algún tipo de marcha para llamar la atención del país y detener el intento de fumigación con glifosato? Bueno, nosotros siempre hemos tenido dentro de la alternativa, y creemos de que frente a eso lo más importante es el diálogo. La primera propuesta de nosotros es el diálogo, la consulta y llegar a entendernos de una manera pacífica. Es dialogando, tenemos nuestra buena intención de sustituir el cultivo siempre y cuando el gobierno nos brinde las garantías y las alternativas para poder lograr vivir dignamente en el territorio. Es un territorio que se encuentra a más de un día de camino a lomo de mula, lo que hace muy difícil de que acá se tengan escuelas, se tengan centros de salud o puestos de salud, todo lo que tiene que ver con vivir dignamente en el territorio, y por ese motivo estamos siempre abiertos al diálogo, pero en el caso de que no se logre una concertación directamente con el Estado, pues estaremos dispuestos a pararnos en las vías, a llegar a las vías de hecho, para no llamar la atención, sino hacerle conocer al Estado colombiano y al gobierno colombiano de que aquí hay una población que realmente merece una atención y una mirada para lograr subsanar aquellas dificultades que habitan en el territorio. Muchas gracias, Hernán, muy amable. Logramos hablar con usted brevemente, y la posición de él seguramente es compartida por nuestros otros dos invitados, por Maideni y por Evaristo. Pero antes de que Maideni y Evaristo nos den su última respuesta, le quiero dar la palabra a Felipe, que tiene para ellos también una pregunta. Buenas, a ver, para finalizar, algo que se estaba planteando antes es que supongamos que tiene éxito la fumigación ahora con las características nuevas, con lo del GPS y este fijante biológico y con el glifosato chino. Supongamos que tiene éxito, que digamos el río Saija en Timbiquí les funciona. ¿Cuál es el resultado que viene después de eso? El único resultado es que los cultivos van a migrar, ya no van a estar en ese río, sino que van a estar en un río vecino, o van a estar en el mismo río en la cuenca más alta, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema no se combate erradicando de manera química, envenenando las tierras o erradicando a la fuerza. Tiene que ser con los campesinos, buscando alternativas con ellos. Y en el proceso que se ha iniciado en el mundo, de que ya hay por lo menos un estado en Estados Unidos donde es legal la cocaína, pues necesariamente va a haber quién tiene que producir esa cocaína legal. Eso es un proceso. La pregunta que quería hacerles
Antes de la senadora es Ruby Chagüí, se llama la senadora, que no nos acordamos ahora. Pero la pregunta que le quiero hacer a los dos compañeros, a Evaristo y a Maidani, es la siguiente. En La Silla Vacía, un medio digital muy cercano de alguna manera a políticas del gobierno, dijeron que el gobierno se viene con todo en el tema de la fumigación y que los campesinos en este momento no tienen la fuerza para contrarrestar esa andanada con que viene la fuerza, con que viene el gobierno en la fumigación. Yo les quiero preguntar a ellos, es lo mismo que le preguntaste hace un ratico, pero le doy el tono de lo de La Silla Vacía, lo mismo que le preguntaste a Hernán Polanco. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo ven? ¿Qué tan cierto es esa afirmación de La Silla Vacía? Maidani y Evaristo, por favor. A ver, Maidani. Hay que ser breves porque el tiempo nos está acabando. Dos cositas ahí. Primero que todo, dejarle claro a la ciudadanía y a todo Colombia y a quienes nos vean que al gobierno nacional lo que le interesa es sacarnos de nuestros territorios y le interesan nuestras tierras. Por eso es exclusivamente a ciertos departamentos donde él va a fumigar. ¿Para qué le interesan nuestras tierras? Para montar sus plataformas de las multinacionales allí. Hago un llamado al señor presidente de los Estados Unidos, John Biden. Un llamado como madre, como campesina, como mujer, a que por favor invierta en una encuesta, pero allá en el territorio, a ver si sí en realidad los campesinos que quieren sustituir voluntariamente o que sustituyeron voluntariamente les interesa acabar con el narcotráfico, con la coca, con la mata, porque la mata en sí no es mala. Ese llamado es para que no invierta plata acabando con el oxígeno que tenemos en Colombia, o sino para que usted haga un estudio como presidente de Estados Unidos, donde en realidad se vea que a usted le interesa la paz y ayudar para que haya paz en nuestros territorios. Lo otro es que nosotros con esta entrevista nos colocamos más en riesgo, pero no nos importa, y vuelvo y lo digo, si tengo que dar la vía por defender el campesinado, por defender nuestros derechos, la daré. Que si estamos débiles, la otra pregunta, como dice La Silla Vacía, eso lo veremos cuando nos toque salir a las calles o cuando empiece la fumigación, le demostraremos a La Silla Vacía si estamos débiles o no. Somos campesinos y campesinas que queremos proteger nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza y nuestros productos. Decirles al gobierno en cabeza del señor presidente de la República que más de todos los sectores campesinos, incluyendo nuestra regional, está diciendo desde hace años, más de 2 años al señor Archila, que queremos sustituir voluntariamente los que se quedaron con coca, algunos. Y usted no le ha interesado el llamado del campesino. Si ustedes no nos escuchan, si nosotros le estamos diciendo que nos brinden las garantías a pesar de los incumplimientos, que cumplan, ustedes ¿por qué no lo hacen? Porque no les interesa, porque el negocito es bueno. Entonces, en esas serían mis respuestas, e invitar a todas las mujeres de Colombia y del mundo entero, a todos ustedes, a todos los ciudadanos, a que recuerden que nosotros los campesinos somos seres humanos, pero primero que todos somos guardianes, protectores del medio ambiente. Entre indígenas y afros y campesinos lucharemos por no dejarnos sacar de nuestros territorios. Muchas gracias. Evaristo. Mi doctor, la verdad es que me deja un poco de incertidumbre con tantas cosas. Quiero comenzar primeramente por el tema de la fumiga de los aviones con GPS. A nosotros es una vil mentira que esas GPS tengan el control con el aire y con los vientos para que precisamente caiga ese glifosato en el punto donde tiene que ser. Y quiero dejarlo claro al gobierno en este momento y a su bancada y a los partidos en el Congreso que se han unido a esa política arbitraria del gobierno, en la cual
nos desconoce en el momento de participación, pero cuando se llegan los momentos de elección, quieren utilizarlo a uno y nos han utilizado de una manera muy mal. Eso es una vil mentira. En la región de nosotros, donde ventea demasiado, no tienen ninguna manera desde un avión controlar el glifosato que caiga exactamente donde tiene que ser. Segundo, el plan de nosotros siempre ha estado, y como campesinos, como indígenas, como negros, como ron, como palenque de este país, siempre hemos estado dispuestos al diálogo con el gobierno, pero el gobierno, él nunca lo ha querido. Siempre él ha hecho sus cosas a su manera, desconociendo que nosotros somos parte de este país y que nosotros también merecemos respeto, merecemos estar en los lugares donde se toman las decisiones, pero no desde un escritorio, sino hacerlo desde los territorios donde está realmente la afectación, donde vivimos, el sol, el agua, el riesgo de las olas, de las corrientes, de los ríos. Allí es donde nosotros queremos que el gobierno llegue a los territorios y mire desde allí, y nosotros estamos abiertos y dispuestos a esa negociación, pero concertada con el pueblo. Ahora, tanta plata que el gobierno invierte en fumigarnos para que nos muramos todos. En los años anteriores nosotros sufrimos una afectación muy grande y algunas mujeres estuvieron embarazadas cuando fue la fumigación y algunos niños de esos no pudieron nacer. No pudieron nacer, se murieron en los vientres de su madre y otros nacieron con defectos por esa mala decisión del gobierno. Entonces el gobierno hoy no puede decirnos que va a hacer cosas mejores que antes, porque no es cierto. Y es decirle al presidente de Estados Unidos, por favor, señor presidente de Estados Unidos, no le crea a este presidente ni a su Congreso, sino que créale realmente al pueblo, el que no tiene alimentación, no tiene educación, no tiene salud, no tiene vías terciarias, no tiene condiciones de empleo ni de vivienda, que no tiene nada para sostenerse a su familia. Solamente hoy lo que les queda a su familia en los territorios es la estrategia que se han podido inventar para sobrevivir y sostener a su familia. En lo del gobierno, que la silla vacía y que viene con toda, y que el campesino, indígena, negro y todos no tienen las condiciones para frenar eso. Claro, es un sueño que lo veremos en el territorio y no es en este momento un reto, pero sí es una realidad, y es que no podemos decir que estamos débiles, no, a pesar de las dificultades, de la manipulación, de la aterrorización que el gobierno nos ha metido, porque hoy lo que ha hecho es llevar fuerzas militares especializadas a los territorios, a tomarse los territorios, a brindar seguridad para que los campesinos y los indígenas no lleguemos a los campos donde tenemos que ir, limitándonos, que no podemos ir a nuestras parcelas, no podemos recorrer nuestros ríos. Eso es una vil mentira, porque nosotros hoy le hemos dicho al gobierno en los temas de negociación, nosotros hacemos resistencia pacífica, no somos aliados de los violentos, no somos aliados de nadie, solo le decimos al gobierno que somos un pueblo, que queremos vivir, que necesitamos condiciones, y por eso hoy le decimos al gobierno con todo respeto, estamos aquí poniendo la cara por nuestras comunidades, porque nosotros hacemos resistencia pacífica por defender nuestras tierras, por luchar por nuestra dignidad, por la paz que queremos para todos, y queremos una vida de unidad, de hermandad,
no de que nos sigan asesinando solamente porque decimos que no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno, y por decir eso nos han matado y nos siguen matando porque decimos no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno, porque esas no son las que nosotros necesitamos. En vez de invertir plata en fumigación, venga a los territorios de los indígenas y de los negros, los campesinos, y esa plata inviértala en proyectos o désela a los mismos sembradores de coca para que ellos mismos la erradiquen, y con esa plata, que es mucha, pueda hacer cosas buenas y puedan sentirse los campesinos halagados y agradecidos con un gobierno que realmente pueda decir el campesino, este sí es un gobierno que hizo cosas en bien de la comunidad y no fue un asesino, como lo han venido haciendo con los líderes sociales de este país, que no puede decir nada porque inmediatamente le mandan a los asesinos de alguna u otra manera a sacarlo de su vivienda, no importando cuántas familias se queden sin respaldo, sin representación, solamente porque decimos que estamos en contra de esas políticas del gobierno. Hacerle un llamado al Congreso, que ellos hoy están allá y están allá por la votación de un pueblo de las diferentes regiones, que ellos mismos han ido en temas de política y han mirado las condiciones en las que está uno y cómo estamos viviendo hoy, y que no nos sigan discriminando de esa manera, que se coloquen la mano en el pecho y en el corazón, y que también somos necesitados y queremos ser de bien como también lo son ellos. Muchas no se gracias. Dejen llevar por parte del señor presidente Duque. Gracias, Evaristo. Voy a hacerle dos preguntas finales a nuestro amigo Felipe Tascón. Felipe, usted que es economista, ¿cuánto le genera de ingresos a una familia campesina una hectárea de coca? ¿Cómo les compran a ellos? ¿Por hectárea, por tonelada, por kilo al campesino? Hay dos modalidades de compra, que son la compra de la hoja en algunos sitios y en otros es la compra de la pasta básica, cuando en general la pasta básica se procesa en el campo, en algunos casos en el mismo predio y en otros hay alguien que centraliza y agrupa 10 fincas y lo procesa. Y lo que más ocurre es... Mira, allí hay un elemento que es clave para entender la pregunta y el error que está diciendo, que está pensando el gobierno y que acaba de decir la silla vacía. Es el precio de la pasta básica en todo el país en este momento es 3.200.000 pesos. Más o menos $1.000, un poquito menos de $1.000. $915. Correcto. Entonces, ¿eso qué significa? Esta historia de que no tienen la capacidad de resistencia es, me perdonan, pero es la estupidez más grande del mundo. Nunca en el campo ha llegado tanto dinero por la coca como está llegando en este momento. En un programa anterior yo narré que en un lugar del Cauca, de cuyo nombre no quiero acordarme para no develarlo, están haciendo kilómetro de vía con la misma plata plata que ellos ahorran. Un mes suspenden la plata que están ahorrando mensualmente para construir la carretera, que son 50 millones de pesos, y esa comunidad sale en masa, con eso se mantiene un mes en la carretera panamericana. Es decir, perfectamente tienen las condiciones de resistencia. Bueno, y ese kilo de pasta de coca que le compran al campesino, si le entiendo bien, ¿qué cultivo le supone un kilo de pasta de coca? ¿Es una tonelada de hoja de coca? No, un kilo es decir, en una hectárea, de una hectárea salen 2 toneladas de hoja y de ahí salen 4 kilos. O sea que se están ganando 14 millones de pesos en el año. En el año no, por cosecha. Por cosecha, y son 2 cosechas en el año. 4 cosechas en el año. O sea, está ganando 48 millones, 50 millones de pesos. Y hay zonas del país donde se llega a 6 cosechas al año. Bueno, o sea que eso es pelea de toche con guayaba madura.
Y ahora, pero en los programas anteriores de la semana pasada vimos alternativas que sirven. Correcto. Las alternativas que vimos, las 5 alternativas que vimos la semana pasada, bien implementadas, con apoyo al campesino, con comercialización, con procesamiento en el campo, son competitivas con la coca. Y esa pasta de coca que le compran al campesino a 3.200.000, ¿qué costo le implican al campesino? Más o menos, ¿cuánto tiene que invertir él? En este momento no tengo los datos exactos, pero tiene que haber una utilidad por esos precios, tiene que haber una utilidad de como mínimo 1.200.000. O sea, un 40%. Un 40% de utilidad, que es gigantesco en comparación con lo que le produce el tomate a alguien aquí en Villagorgona, en el Valle del Cauca. Correcto. Y ese kilo de pasta de coca que le compran al campesino en 3.200.000, cuando llega al puerto de Nueva York o al puerto de Barcelona, España, ¿cuánto está costando? Y después, cuando está en las calles de Nueva York o en las calles de Madrid, ¿cuánto está costando? Mire, esto que sale del campo en la práctica es la pasta básica. Correcto. De pasta básica a clorhidrato hay otro proceso, pero allí la reducción es mínima, allí la reducción es del 80%, solo pierde el 20% de peso. Es decir, de 1 kilo de pasta sacan 800 gramos de clorhidrato. El kilo de clorhidrato, que es lo que ya se exporta, el kilo de clorhidrato en la frontera entre México y Estados Unidos, digamos en Laredo, Texas, puede estar costando entre $25,000 y $30,000 el kilo, pero en las calles de Nueva York cuesta $100,000 el kilo. O sea que es un negocio que la plata no se la gana el campesino, se la gana esa cadena de narcotraficantes que no precisamente son los más pobres. No, para nada. Y usted nunca había visto un letrero que diga que van a perseguir el cartel de Laredo ni al cartel de Nueva York. Eso no lo persigue. No, ni a los carteles europeos. Exactamente. ¿Tiene algún otro apunte que agregar para cerrar? Brevemente. Mire, digamos alguien que está viendo la televisión en su casa y que cree que esta es la única manera, que si no fumigan no se va a lograr controlar. Es exactamente lo contrario. La única manera de superar este problema es una combinación entre 2 elementos, entre regular el mercado, es decir, legalizar lo que se llama legalizar o derogar la prohibición, y hacer desarrollo del campo. Las alternativas que vimos la semana pasada, la madera, el cacao, los aceites esenciales, los hongos medicinales y la pesca, son 5 alternativas que vimos de 30 que tenemos identificadas que se pueden desarrollar en esas zonas y que generarían ingresos para los campesinos. Muy bien. Pero para eso se necesita que el Estado participe, no fumigando, sino apoyando el desarrollo local. Muy bien, agradecemos a Madeini y a Evaristo, que han estado con nosotros, a Hernán, que nos contestó por el teléfono, y a Felipe Tascón, que ha estado aquí con nosotros en el estudio. Cerramos con el siguiente comentario editorial. Martin Luther King, el líder negro americano que nos enseñó con Yo tengo un sueño, cómo era su filosofía de vida con respecto a la reivindicación de las comunidades negras, afroamericanas, ante el atropello de la comunidad blanca por el color de su piel. Él decía en su discurso: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Esa frase la traigo aquí porque quiero referirme a usted y a mí, a los que nos consideramos gente de bien, gente buena, gente decente, buenos ciudadanos, pero que a la hora de la verdad somos terriblemente indiferentes con respecto a la realidad de nuestros compatriotas campesinos, negros, indígenas, que están generalmente en las periferias del territorio nacional. No nos importa, porque nosotros no tenemos que irnos a lomo de mula un día entero, como lo acaba de decir Hernán, al Alto Naya, ni tenemos que irnos 5 horas a lomo de caballo, como lo decía Madeini ahora en su comentario, o no tenemos que irnos
12 días con sus noches a pescar en mar abierto para traer algo que valga la pena para nuestras comunidades. La aspersión con glifosato, atacar el tema del cultivo de droga fumigando es un error, pero más que un error es una política equivocada y, en mi opinión, una política enfocada en distorsionar la realidad frente a usted y a mí, que somos los ciudadanos citadinos, que no conocemos el fondo del problema y que nos venden una matriz mediática según la cual el campesino hay que fumigarlo porque ese es el que está originando el problema. Pero seguimos aquí sin conocer quiénes son los que verdaderamente se lucran de este negocio que se multiplica por 100 veces en las calles de Nueva York, en las calles de Miami, en las calles de Madrid o en las calles de Roma, para no citar sino 4 lugares emblemáticos. Y el campesino arriesga porque no tiene Estado, no tiene presencia, sino, si acaso, de fuerza pública para atropellarlo y no para defenderlo. Los acuerdos que se firmaron en La Habana, en el punto 1 y en el punto 4, son clarísimos. Por un lado está el Fondo de Restitución de Tierras, que tampoco se ha aplicado, para volver a permitirle a los que fueron desalojados que regresen a sus territorios, pero por el otro lado está la política de sustitución manual y voluntaria del cultivo de la coca, para la que los campesinos mayoritariamente han dicho sí, aquí estamos dispuestos, pero por favor, señor Estado, venga, no solo con la fuerza pública, sino venga con recursos financieros, recursos técnicos y recursos humanos a montar vías, a montar escuelas, a montar centros de salud, a montar centros de acopio, a montar sistemas de transporte. Los campesinos no ganan 100 veces lo que vale su producto en la tierra vendiéndola en las calles americanas o europeas. Ese valor se lo ganan los San Clementes y los Ñeñes y todo el entorno que tiene que ver con ellos, que no son precisamente campesinos y que están muy cercanos al alto gobierno, porque eso lo sabemos usted y yo, aunque no lo queramos reconocer. ¿A quién se le está cubriendo la espalda? ¿Y a quién se le está poniendo el pecho para que reciba las balas? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos ante un Estado desconsiderado, negligente y abusivo frente a los campesinos colombianos. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.